Y comenzamos el ciclo 2024 de entrevistas al referente del Observatorio de Secaitra, la cámara que nuclea a empresas productoras de software vial, que hace encuestas muy necesarias, muy valiosas para saber cómo es el comportamiento vial de la sociedad argentina y qué conocimiento hay de las normas del tránsito. Se trata de Facundo Jaime, que está en diálogo con nosotros. Hola Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes para todos, espero se encuentren bien por allí. Bueno, comenzaron las clases y una de las alternativas de traslado, de transporte de los chicos a la escuela, para mucha gente, para muchas familias, es la moto. Ahora, moto y menores, ¿qué dice la encuesta? ¿Qué dice la ley? Bien, con respecto a esto, permitime hacer una pequeña introducción en donde te comente que la ley nacional es un tanto dispersa con respecto a la determinación de cuál debería ser la edad mínima que un menor debiera tener para subirse a la motocicleta. La realidad es que la normativa nacional delega de alguna forma en las normativas locales esta determinación. Sí hay varios actos administrativos y recomendaciones emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en donde recomienda que las jurisdicciones no legislen que menores de 12 años puedan ir de acompañantes en motocicletas. La verdad es que a lo largo y a lo ancho de nuestro país, tanto en el conurbano como fuera de provincia de Buenos Aires, hay localidades que quizá han legislado sobre la cuestión. Tenemos casos, por ejemplo, Rosario, Paraná, Córdoba capital, en donde las edades son 6, 8 y 10 años respectivamente. Ahí notamos que hay cierta disociación con respecto a las recomendaciones de la agencia, pero también contemplamos que son legislaciones que tienen quizá más de 10 o 15 años. Entonces, la realidad es que a nivel legislativo estamos en una zona de dispersión y un tanto dispersa que habría que tratar de aunar y tratar de bajar a la ley nacional y a la normativa nacional una edad considerablemente más lógica que 6 u 8 años, ¿no? Claro. Por eso la gente cuando se le pregunta no tiene muy en claro esto, ¿no? Exacto. Nosotros entendemos que quizá lo que refleja nuestra encuesta con respecto al desconocimiento de la norma tiene que ver con que efectivamente la norma no es del todo clara con respecto a esto. Pero comentándote directamente lo que hemos consultado, inicialmente le preguntamos a los encuestados si entendían que estaba permitido que los menores viajen como acompañantes en moto. Ahí un 52% respondió que no pueden viajar. Claramente este nivel de desconocimiento, que es realmente importante, realmente alto, siendo que la mitad de los encuestados no saben que sí está permitido legalmente que menores viajen, realmente nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre que esa dispersión, esa delegación en las jurisdicciones locales para legislar sobre el tema, lejos de echar claridad sobre han generado este tipo de confusiones. Y el 30% dijo que solo pueden hacerlo los mayores de 12. Que de alguna forma tiene que ver con la legislación de la provincia de Buenos Aires, en donde se determina que esta es la edad permitida, pero además, como te decía recién, con recomendaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que lejos están de ser recomendaciones caprichosas. ¿Por qué? Porque esos 12 años tienen que ver con que el menor tenga una altura suficiente como para poder llegar a los apoyapiés, para que también el casco reglamentario que se coloquen no quede desajustado, que el tamaño de ese cráneo esté de acuerdo a cascos normalizados y homologados con norma IRAM. Esto es fundamental para que efectivamente si ese menor tiene que hacer uso del casco porque está protagonizando un siniestro, efectivamente cumpla su cometido y pueda proteger ese cráneo, ¿no? Claro, o sea que si en la moto va el adulto pero va el menor, los dos tienen que llevar casco. Exactamente, acá a mí me gusta quizás separarnos un poco del cuestión menor o no menor, porque hay 3 reglas fundamentales y básicas que la Ley Nacional de Tránsito sí refleja con mucha claridad, que tienen que ver con lo siguiente. En motocicletas, tanto el conductor como el acompañante, sea menor o adulto, deberán tener el casco colocado, ajustado. Ese casco debe tapar mentón, boca y nariz, es decir, los cascos que están descubiertos sobre el mentón no son los que la norma recomienda, pero de igual manera también es súper clara la norma con respecto a que el acompañante, sea menor o mayor, debe viajar detrás del conductor. Esto tiene que ver directamente con una cuestión de inercia, de qué es lo que sucede con esos cuerpos cuando el motovehículo acelera y frena, y obviamente en todos los casos la motocicleta solo puede transportar un ocupante, además del conductor, es decir,
que sea menor o mayor, solo puedo llevar una persona además del conductor, esa persona siempre debe ir detrás y los dos deben ir con el casco efectivamente sujetado al cráneo y no en los codos como habitualmente vemos en todo nuestro país. O sea que hay que controlar si la norma se cumple, porque la fisonomía urbana lo que nos muestra son imágenes de motos con 2, 3 menores yendo a la escuela. Totalmente de acuerdo. La realidad es que un poco el motivo por el cual decidimos hacer este estudio en marzo tiene que ver con el inicio de clases y también entender una realidad socioeconómica de nuestro país, en donde el vehículo familiar con el tiempo ha ido mutando de un sedán 4 puertas a un motovehículo, y obviamente sabemos que esta complejidad y estas características del motovehículo nos acompañarán toda la vida, por ende hay que tratar de machacar y explicar las complejidades y las consecuencias que puede tener trasladar más de una persona en el motovehículo. La realidad es que quizá otro de los grandes defectos que tiene, no sé si tanto la moto, yo creo que esto es más de los conductores de moto, tiene que ver con una especie de disociación de las medidas de seguridad con respecto a, no disociación, sino asociación de las medidas de seguridad con la habilidad o la pericia del conductor. La realidad es que de perogrullo está a decir que hay menos medidas de seguridad en el motovehículo que en un sedán 4 puertas. No tenemos cinturón de seguridad, no tenemos el chasis, no tenemos el airbag, hay medidas de seguridad que la moto no tiene. Entonces, si soy conductor de motocicleta, no tengo que pensar que esas medidas de seguridad o las que tiene la motocicleta no son necesarias porque yo soy hábil, porque mi pericia y mi experiencia me dicen que no voy a tener ningún siniestro. Todo lo contrario, como las medidas de seguridad son mucho menores, hay que ultimarlas y tratar de hacer uso en cada oportunidad de ellas. No me refiero solo al casco, también me refiero a los espejos retrovisores, al uso constante de las luces para poder hacerme previsible para el tránsito y que el resto sepa constantemente lo que voy a hacer con mi motovehículo, que mucha gente piensa que la agilidad que puede prestar es una ventaja. Yo tengo mis reparos con respecto a este razonamiento porque creo que muchas veces esa agilidad hace que los conductores no anuncien con la prelación necesaria las maniobras, y ahí es donde se torna un poco más peligroso quizás para el resto del tránsito tratar de no protagonizar un siniestro con una moto. Facundo, preguntaron sobre si la gente tiene conciencia respecto de esa peligrosidad. Sí, gracias a Dios el 80% nos ha respondido que significa poner en peligro el físico de los menores. Un 8% nos ha dicho que es una costumbre necesaria para poder trasladarse, mientras que un 12% ha dicho que es peligroso en igual manera que un viaje en automóvil. La realidad es que 8 de cada 10 nos haya dicho que opina que hay una mayor probabilidad de peligrosidad en este tipo de vehículos. Nos deja tranquilo por esto mismo que te decía. Hay que tratar de disociar las medidas de seguridad de la habilidad del conductor y entender que hasta el más mínimo siniestro en una motocicleta puede generar lesiones óseas, mientras que quizá en un automóvil es cierto que los siniestros menores pueden pasar desapercibidos o no agravarse más allá del daño material que pueda ocasionar en el vehículo. Muy interesante, como siempre, didáctico, pedagógico en la explicación acerca de esta relación normas, leyes y comportamiento, conductas, seguridades viales, desde el Observatorio de Secaitra, la cámara que nuclea empresas productoras de software vial. Se trata de Facundo Jaime y nos vamos a reencontrar en un mes. Gracias, Facundo, muy amable. A ustedes, que tengan una gran tarde. Hasta luego. Radio Mon. Ustedes, nosotros, la radio. La radio.